Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted está escuchando ya el audio número 35 de esta serie, o de la quinta parte de esta serie de 5 partes acerca del verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Indudablemente que una vez que alguien es salvo, lo es para siempre. Nuestra salvación nos ha sido asegurada por la eternidad. Pero por otro lado, además de la salvación efectuada por Dios, y cuando hablamos de esta salvación hablamos de la liberación de la condenación, además de la salvación debemos considerar el punto de la sabiduría de Dios. Tenemos la verdad en cuanto al reino. Además de la salvación está el asunto del reino. Hoy en día el reino representa para nosotros un ejercicio. Después que fuimos salvos, Dios puso delante de nosotros el reino como una práctica en la que debemos ejercitarlo. En cierto sentido hemos nacido en el hogar de Dios, pero también debemos ejercitarnos en el reino de Dios. Mientras que el hogar es un lugar propicio para nacer y deleitarse, el reino es un lugar para hacer ejercicio y tomar responsabilidad. Después que hemos sido regenerados, tenemos que ejercitarnos. El hogar es el lugar donde disfrutamos de la gracia, pero el reino es el lugar donde ejercemos ciertas responsabilidades. No debemos tomar lo uno y descuidar lo otro. Tenemos que recibir la gracia y tenemos que tomar la responsabilidad que el reino demanda. Disfrutamos del hogar y somos partícipes de este al ser partícipes de la gracia. Somos partícipes del reino al ejercitarnos en asumir responsabilidades. El reino demanda responsabilidades, demanda un estilo de vida, ser gobernados por el reino. En la actualidad, en la era de la iglesia, el reino es un ejercicio para nosotros. En la era venidera, en el milenio, el reino será una recompensa para nosotros. Si nos ejercitamos debidamente en nuestras responsabilidades hoy, el Señor nos recompensará en aquel día. De lo contrario, perderemos la recompensa del reino. Por este medio se hace patente, amado, la sabiduría de Dios y se mantiene la justicia de Dios. Ahora debemos leer ciertos pasajes de la Escritura donde se nos explica que además de la salvación está el ejercicio del reino. Por ejemplo, 1 Corintios 3 del 12 al 15, allí leemos, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, hojarasca, o heno, la hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego o pasado por fuego. En estos versículos se nos explica claramente que si cumplimos en ejercitarnos apropiadamente, recibiremos una recompensa. Pero si no lo hacemos, sufriremos pérdida. Esto no quiere decir que perderemos nuestra salvación de la condenación, esa salvación eterna, sino que sufriremos pérdida. Tanto recibir la recompensa como sufrir pérdida son adicionales a la salvación. Una vez que hemos recibido la salvación, es nuestra por la eternidad. Hablamos de la salvación de la condenación, pero además de esa salvación debemos considerar este asunto de recibir la recompensa o sufrir pérdida. Tenemos que darnos cuenta, amados, que después de haber sido salvos fuimos puestos en el reino a fin de ejercitarnos. Debido a que nacimos de nuevo, tenemos que estar sujetos al control del reino celestial, sujetos al regir y al gobierno celestial. Es por este ejercicio que habrá recompensa o pérdida. Con respecto a nuestra salvación de la condenación, ya no tenemos ningún problema, pero hay un problema con respecto a este ejercicio. Vamos a leer Lucas capítulo 12 del 42 al 47. Y dijo el Señor: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a cual el Señor pondrá sobre su servidumbre para que a tiempo les dé la ración? Bienaventurado aquel esclavo, el cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si ese esclavo dice en su corazón:
mi señor tarda en venir y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel esclavo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le separará y le pondrá a su parte con los incrédulos. Aquel esclavo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Si el mayordomo es fiel, cuando el Señor regrese, lo pondrá sobre todo lo que tiene. Pero si no lo es, será separado y puesto con los incrédulos. Por favor, amado, que el Señor nos ayude a ver que hay dos posibilidades para el mismo mayordomo, pues ambas son referidas a la misma persona. Este es un asunto relacionado con el reino como recompensa. Actualmente estamos en el reino para ser gobernados, pero en la era venidera estaremos en el reino para gobernar. Hoy en día el reino es un ejercicio para que en la próxima era, la era de la manifestación, sea una recompensa. Gobernados hoy para gobernar como recompensa. Primero tenemos que ser gobernados y después podremos gobernar. Si jamás hemos sido gobernados, nunca podremos gobernar. En esta era tenemos que ejercitarnos a fin de ser aptos para reinar en la era siguiente. La presente era es la era en que el Señor hará que sus hijos se ejerciten a fin de prepararnos para ser reyes. En esa era estamos. Todos necesitamos esta preparación. Como mayordomo tenemos que aprender a cuidar de la casa del Señor y su familia. Es menester que aprendamos cómo ejercitarnos para ser reyes y gobernar. Entonces, cuando el Señor regrese, podremos ser designados para gobernar en el reino. En este tiempo, la manifestación del reino de los cielos será una recompensa para nosotros. Hay dos posibilidades para el mismo siervo, lo leímos allí en esa porción de Lucas. La primera posibilidad es que el siervo sea fiel y sea designado para administrar todo cuanto su Señor tiene. La segunda posibilidad es que el siervo sea perezoso y ser castigado por su Señor. Algunos creyentes tienen el concepto errado y piensan que estos dos siervos son distintos. Ellos piensan que uno es un siervo verdadero, mientras que el otro es un siervo falso. Uno es un creyente verdadero, el otro es un creyente falso. Pero si leemos detalladamente, podremos ver que no se trata de dos siervos distintos, sino se trata de un mismo siervo con dos posibilidades diferentes de acuerdo a cómo responda al reino. En lugar de ser fiel, es posible que el mayordomo dispute con los hermanos y a punto de golpearlo. Cuando su Señor venga, ciertamente los separará y pondrá su porción con los hipócritas. Es cierto que eres un creyente, pero en aquel tiempo sufrirá como un incrédulo. Esto no quiere decir que va a perder su salvación, sino que sufrirá pérdida, cierta pérdida. Cuando el Señor Jesús regrese, este esclavo será azotado. Algunos creyentes de nuevo aducen que cuando el Señor Jesús regrese, todos nosotros sencillamente seremos resucitados y llevados para estar con Él y todo estará bien. Ellos no pueden imaginarse que el Señor podría castigar a algunos creyentes. Hermanos, no somos nosotros los que inventamos esto. Que el Señor azotará a su siervo, ahí en la Escritura. Es lo que la Escritura afirma. Es necesario que veamos claramente varios puntos. Ciertamente este mayordomo es salvo, pero una vez que uno es salvo y estamos seguros y lo seguimos anunciando, jamás podrá perderse. Pero a causa de su infidelidad, de su respuesta al reino, este mayordomo será azotado por su Señor. El Señor recompensará al siervo fiel y castigará al infiel. Debemos saber, hermano, en sentido general, corriendo los tiempos, que hay 4 eras en las cuales el Señor Jesús lleva a cabo su obra. Podemos destacar 4 principales, tal vez otras personas han destacado alguna que otra más. Hubo una era que abarcó desde Adán hasta Moisés, Romanos 5:14. Luego otra era que abarcó desde Moisés hasta Cristo. Después está la era de la iglesia y otra será la era del milenio. La última de estas 4 eras o tiempos, el milenio, será una era de restauración, no una era de perfección. Esto quiere decir que incluso esta 4ª era continuará siendo una era en la que el Señor aplicará su disciplina dispensacional, una era en la que el Señor llevará algo a cabo.
durante el tiempo del milenio, todavía persistirá, cierta medida la maldición sobre la tierra, o en cierta medida. Algunos morirán e incluso al final del milenio las naciones se van a rebelar contra Dios. Esto demuestra que el milenio no es la era de perfección total, sino una era de restauración. La disciplina que el Señor dispensa a sus creyentes ocurre principalmente en estas dos eras, la era de la iglesia y la era del milenio. Si estamos dispuestos a recibir la disciplina completa del Señor en esta era, disfrutaremos de la recompensa en la era siguiente. Pero si no estamos dispuestos a recibir el trato del Señor en toda su plenitud en esta era, Él todavía deberá disciplinarnos cuando regrese en la era que viene. En un momento u otro, nosotros tenemos que ser disciplinados, ya sea en esta era o en la siguiente. Pero hay una gran diferencia. Si estamos dispuestos, amados hermanos, a recibir la disciplina del Señor en esta era que estamos, en esta era, seremos recompensados. De lo contrario, en la era siguiente, seremos castigados, sufriremos pérdida. De cualquier modo, seremos disciplinados por el Señor. Vamos a seguir sobre esto, hermanos, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.